Michelle sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Miren, voy en corto. El Tribunal Constitucional ha evacuado una sentencia, la 225-25, donde prohíbe a el Ministerio Público el nombrar, motejar o sencillamente ponerle un seudónimo, un sobrenombre a los casos de orden penal. Esto a solicitud o la interposición de un recurso de amparo en revisión en inconstitucionalidad por parte de Jean Alain Rodríguez. Y al margen de lo que es Jean Alain Rodríguez, con esta sentencia yo siento que el Tribunal Constitucional le echa una vaina al Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Es muy simple, porque a nivel histórico siempre se ha visto, sobre todo en lo que es la cultura del derecho anglosajón, es decir, el common law, porque se maneja en función de jurisprudencias que van generando lo que es la costumbre y lo que es la ley, el utilizar los nombres de los litigantes o las partes en lo que son los casos. Por lo general, lo que se coloca es el nombre del accionante primero y del accionado después. Es decir, el Estado contra el Guti, el Estado contra Julia, o si no, si hay un nivel de apelación, Julia contra el Estado. Y con eso siempre hubo un nivel, con una tradición antiquísima desde el siglo XVIII, de en ese common law del derecho anglosajón, nombrar los casos, que no es la cultura latinoamericana y sobre todo el derecho germano románico como es el dominicano. En ese contexto viene después lo que es la nombradía de los casos en virtud de la sonoridad mediática. Esto viene sobre todo a partir de la década del 70, en donde para darle la nombradía y el nivel persecutorio con la condena previa en medios de comunicación, darle nombres sensacionalistas a los casos. Irán contra el Watergate cuando Nixon, por ejemplo, los Panama Papers, y eso viene en función, por lo general, de una locación, de un accionar o de algo que vincule a un entramado corrupto, como es el caso del Watergate, que era el nombre del edificio donde se filtraron las informaciones. Watergate, puerta de agua, el edificio cuando el tema de Nixon. Ahora bien, eso te da el pie a generar y a entrar en lo que es el paso del lawfare al fair law, que es la judicialización de la política, es decir, utilizar la política, o mejor dicho, instrumentalizar el aparato o el ordenamiento jurídico de forma política. ¿Y por qué digo esto? Porque de manera independiente y al margen de la probidad de nuestro Ministerio Público, que creo que ha hecho un trabajo con determinación y con gallardía en lo que hace, pero en efecto las castas y las clases políticas podrán decir, las de oposición, que ha habido un nivel de persecución con esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el caso, por ejemplo, de Luis Ignacio Lula da Silva, el Lavajato, óigame, hubo una investigación y con ese caso, ese hombre hasta preso fue y salió del cadalso al solio presidencial. Pero así usted tiene también una serie de elementos que sencillamente en ese concepto de el lawfare, pues lo que hace es que estigmatiza y en vez de tener presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el Tribunal Constitucional con esto revierte esta situación o por lo menos señala que había algún nivel de vicio de eso en el accionar del Ministerio Público, cosa que me parece grave para la República Dominicana. Por eso finalmente reflexiono diciendo que decía Cristina Fernández de Kirchner que el lawfare es una guerra sin balas, donde las armas son los jueces y fiscales en titulares sin cara. En esa dirección, creo que la probidad del Ministerio Público no está en ningún nivel de cuestionamiento, pero debe cuidarse de que un tribunal venga a hacer parecer que ellos son objeto político y no objeto de la verdad. Porque como instrumento de la verdad, esta sentencia del Tribunal Constitucional, ahora mismo, ¿qué le dice al Ministerio Público? Primero, que hay una disparidad en su accionar. Porque, ya lo decía Julia temprano, pero a Jean Alain le ponen el caso Medusa, está el otro el calamar, está el otro pulpo, pero al niño que fue raptado, que fue violado, que fue matado por un hijo de puta en San Cristóbal, ¿por qué no le pusieron un nombre igual? No, a Jean Alain le dan 18 meses porque es caso complejo y a 3 meses de prisión preventiva. Se tuvo al matar en la cárcel donde estaba guardando esa medida cautelar. Pero también
esta sentencia hace que el Ministerio Público tenga que rectificar una aparente inobservancia procesal. ¿Por qué? Porque es presunción de inocencia, que no es presunción, es un estado, y con un mote, con un sobrenombre, da la impresión de que es presunción de culpabilidad, y el Ministerio Público, que le decía Joselito ahorita, no está para acusar, está para buscar la verdad, porque incluso una persona dice, yo maté a aquel, y el Ministerio Público tiene que probar que él lo mató, porque puede ser que él se esté echando la culpa de otro y que otro salga en libertad sin pagar la pena que debe a la sociedad. Y finalmente, esta sentencia habla de una delimitación del rol del Ministerio Público en su rol de juzgador, no, de investigador. ¿Por qué? Porque en nombre de un estigma que no se quita nunca, lo que hay es una condena social. Y el único que puede condenar es el juez. El Ministerio Público está para investigar en nombre de la verdad. Por eso, en consecuencia, esto tendrá tela por donde cortar, porque los partidos de oposición dirán, míralo ahí, con este fue que nos quisieron desbaratar. Por eso, en conclusión, digo que el Tribunal Constitucional le echa una vaina al Ministerio Público cuando prohíbe sobrenombrar Medusa al caso Jean Alain. Ahí se los dejo.